Santo. Amén. Te pedimos, Dios Espíritu Santo, que ilumines este momento para que cada uno, Señor, podamos descubrir tu voluntad y a través del Inmaculado Corazón de María lleguemos al Sagrado Corazón de Jesús. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muy bien. Sale un poquito cortado el título, pero ya no le vamos a mover. Mejor así ya le dejamos, ¿no? Pues miren, ahora que nosotros estamos agradecidos con Dios por el Papa Benedicto, por este gran regalo que la Iglesia pues nos ha dado, descubrimos precisamente aquellas características de un Papa que desde ser sacerdote, el Señor lo dotó de una gran inteligencia, pero al mismo tiempo lo dotó de una gran humildad para poder caminar con Cristo y con la Iglesia. Por ahí un filósofo dice que cuando se llegue al máximo de sabiduría es porque ya se vive en la humildad, ¿verdad? Quien conoce todo es porque es verdaderamente humilde, porque la humildad es el mayor signo de sabiduría. Esto lo obtuvo, y nosotros así lo verificamos en su vida, el Papa Benedicto y obviamente la Santísima Virgen María. Yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. De tal manera que, ¿cómo podemos llegar en estos signos de los tiempos al triunfo del Inmaculado Corazón de María? Ella misma nos ha dicho, al final mi corazón inmaculado triunfará. Si hay alguna pregunta, con toda confianza. Primero hay que preguntarnos por qué el hombre y la mujer caen en pecado. ¿Por qué caemos en pecado? El diablo nos promete darnos algo que ya tenemos. ¿Qué es lo que ya teníamos? Pues en realidad ya teníamos el paraíso. El diablo nos ofrece por la envidia algo que nosotros ya tenemos, pero él nos quiere ofrecer. Es decir, dirían los vendedores en mercadotecnia, crearnos la necesidad de algo para poder adquirirlo. Es que usted necesita un seguro de vida porque con la pandemia usted se puede morir. Oiga, si no me muero, pero ¿y si sí? Y ya vienen los miedos y demás, ¿verdad? Nuestros primeros padres ya eran eternos en la presencia de Dios. Vivían en el paraíso, no había pecado, no había enfermedad y no había muerte. El apóstol San Pablo nos dice que por el pecado llegó la muerte, ¿verdad? Y obviamente el querer nosotros hacer algo que ya teníamos. Es que serán como dioses, dice San Pablo, aquel, ¿va?, que siendo Dios se despojó de su divinidad para hacerse hombre como nosotros y nosotros podamos llegar a la divinización. De tal manera que aquí viene el pecado. Pero el pecado, ¿por qué se da? ¿Qué es lo que causa el pecado? Sí, es la ausencia de Dios, pero el que caigamos en un pecado, primero es por falta de conocimiento a Dios, al prójimo y a mí mismo. Y que por la soberbia que me ciega, yo quiera hacer algo sin conocerme a mí mismo. Ellos vivían en la inocencia original. La inocencia es ver las cosas en su verdadera dimensión. Cuando se pierde la inocencia, ya empiezo yo a trastocar ese conocimiento que Dios me ha dado de las cosas. Cuando Jesús dice en el Evangelio que los que sean como niños entrarán al reino de los cielos, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando dejamos de ser niños? Pues dejamos de entrar al reino de los cielos, porque vamos desviando nuestra mirada a otras cosas y nos queremos ver a nosotros mismos. Adquiere conciencia, es decir, conocimiento de Dios,
en la vivencia del amor. No había maldad. Teníamos en plenitud nuestros sentidos internos y externos, dispuestos y abiertos a la presencia de Dios. El catecismo nos dirá esa disponibilidad para estar con Dios, que es la gracia. Yo recibo la gracia y esa gracia me hace moverme hacia el encuentro con Dios y hacia el encuentro con el hermano. Y nuestra conciencia está en pertenencia a Dios. ¿Qué nos refiere la palabra conciencia? De conocimiento. Yo soy consciente de lo que hago. Diría San Agustín, tenemos la libertad, tenemos la memoria y tenemos el entendimiento. Si algo no se va entendiendo, me preguntan. Yo tampoco lo entiendo mucho, pero bueno, ahí vamos cambiando. Y esta conciencia y pertenencia a Dios nos hace ser completamente libres. Cuando caemos en el pecado, empiezan las esclavitudes, empieza la dependencia, la codependencia y el sufrimiento. Qué ganas de sentirme triste, de sentirme nostálgico, de sentirme mal en algo que no viene de Dios. Oiga, y si no viene de Dios, es porque hay alguna situación de pecado que estamos viviendo, pero que no somos conscientes. Nos vamos introduciendo poco a poco, porque el Papa Benedicto nos hace conocer verdaderamente quién es Dios. Desde que era sacerdote, por ahí hay una anécdota, cuando estaban en el Concilio Vaticano II, pues había mentes muy iluminadas, como el mismo Ratzinger, como Karl Rahner, como Hans King, como Yves Congar, personas jóvenes, pero que eran de renombre ya en la época de los 60. Y entonces aportan todo para el Concilio Vaticano II. El Papa Benedicto, en su libro de Introducción al Cristianismo, abre la puerta como que para avanzar, en el concilio, para actualizar el concilio y no ser tan tradicionalistas, diría él. Y ya que estaban en las sesiones del concilio, hay un cardenal muy anciano que le dice: vaya, tenemos jóvenes con una mente iluminada y bastante inteligentes, pero les falta una cosa. Y entonces ellos, cuando lo preguntan, ¿qué falta? Les falta edad. La experiencia les va a ayudar a comprender lo que Dios quiere para la iglesia. Karl Rahner, Hans King, Herbert Haag dijeron: no, nosotros queremos actualizar a la iglesia. Ratzinger dijo: no, ese cardenal tiene razón. Hay que ver las cosas desde el otro lado. Y entonces Ratzinger comienza a pensar no como un joven inteligente, iluminado y con vasto conocimiento. Él desde ahí comienza a pensar desde una persona anciana. Imagínense la riqueza de un joven de alrededor de los 40 años pensando y viendo las cosas de un hombre de 80 años, viendo las cosas ya en vistas a la vida eterna y no a lo terrenal, a lo contemporáneo. Y desde esta libertad, él es consciente de que Dios respeta nuestra libertad para que tomemos las elecciones adecuadas, si queremos estar con Dios y ser felices, o si queremos renunciar a Dios y mantenernos en la tristeza. La estrategia del diablo para hacernos caer. Bueno, aquí les puse un diablo medio galán para que vean qué es el engaño que existe. Hacer crearnos necesidad de algo que es nuestro. Ya estamos con Dios.
¿para qué queremos otra cosa? Querer obtener algo que no nos corresponde es pecar de soberbia, ¿verdad? Serán como dioses. ¿Cómo vamos a ser como dioses? Si le empezamos un poquito, de entrada nos reconocemos criaturas. Al ser criaturas es que no somos eternos, que somos limitados y que cometemos errores. Y también susceptibles de caer en pecado. El error que es una falta concepción de la realidad. El pecado que es una situación de quererme ver a mí mismo sin ver a los demás. ¿Sí? Todo pecado lleva a la soberbia y la soberbia es la base de todo pecado. ¿Qué hace la soberbia con nosotros? Nos ciega y no hay un conocimiento pleno de las cosas. Nos limita en el conocimiento. Una de las características que reconocen todos los teólogos, los jerarcas de la Iglesia, incluso aquellos que atacaban al Papa Benedicto, es que él poseía una virtud que nunca se le quitó. Y es una virtud que los santos recomiendan para poder llegar a la presencia de Dios, la virtud de la humildad. Él siempre se mantuvo humilde, primero detrás de San Juan Pablo II, y cuando llegó el momento de decir, voy a marcar historia porque voy a ser un papa después de 500 años, que renuncia al ministerio petrino, pero que puedo hacer más fuerza desde atrás porque me voy a quitar de la vista de aquellos que me quieren derrumbar. Y el mismo Papa Francisco reconoce que el Papa Benedicto, con su oración, con su silencio, con su enfermedad, estaba sosteniendo a la Iglesia. Hacernos amigos del diablo es hacernos enemigos de Dios, ¿va? O eres de la luz o eres de las tinieblas. Nuestros hermanos alemanes pues son así, ¿no? Marcan, ¿va? Esto es esto o esto es aquello, ¿va? ¿Por qué el demonio no pudo con María? ¿Qué características, qué virtudes tiene la Virgen María? Concebida sin pecado original. Ay, padre, pues qué chiste, pues ella fue concebida sin pecado original. Sí, decía San Aventura, convenía para la historia de la salvación el que fuera concebida sin pecado original para que el fruto de sus entrañas naciera libre de cualquier esclavitud y pecado. Virgen antes, durante y después del parto, es decir, una oblación, una entrega de mi vida, sublimando y ofreciéndolo por los demás. Cuando al Papa San Juan Pablo II le preguntan, oiga, ¿y por qué usted está solo? Yo estoy solo para que los demás no lo estén. Madre de Dios, dice el dogma de la Madre de Dios, la Theotokos, Madre del verdadero Dios por quien se vive, ¿no? Diría el Nícar Mopogua, y asunta a los cielos en cuerpo y alma, ¿va? Por los méritos de su Hijo Jesucristo, pues ella recibió la primicia de llegar a la presencia de Dios en cuerpo y alma, libre, totalmente libre de cualquier pecado, ni siquiera el pecado original. ¿Qué hace esto? No limitar la acción de la gracia, y por eso María es la llena de gracia, que obtiene todas las virtudes. Padre, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Liberarnos del pecado y llenarnos de la gracia de Dios. Se dice fácil, ¿verdad? Diría aquel, pero requiere un gran esfuerzo. El triunfo de María en su área humana. María, una mujer totalmente
pensante. ¿Cómo va a ser esto si yo no conozco varón? El Espíritu Santo descenderá sobre ti y concebirás por obra de él. Ya lo entendí, ya lo acepto, ya me lo dijiste y yo pregunté. Una mujer consciente, ¿va? Con una conciencia siempre en la eternidad. Puesta en lo que yo voy a recibir, a lo mejor a los ojos humanos me va a afectar, van a pensar que engañé a José, a lo mejor me van a apedrear, pero soy consciente de que aceptando la voluntad de Dios va a ser lo que Él decide en mí y no yo. Por eso también es una mujer valiente y una mujer con total dignidad de reconocerse como sierva, esclava del Señor, pero también todas las generaciones la reconocerán, ¿verdad? La verdadera dignidad de la mujer, reconocerse en una verdadera autoestima, ¿va? Sin minimizarse y sin creerse más que los demás. Por eso cuando concibe por obra el Espíritu Santo, ¿qué pasa? Enseguida va corriendo a visitar a Isabel. No debo de perder ni un instante en anunciar a Cristo. Luego nosotros como que pues nos detenemos tantito, bueno, mañana voy o pasada voy. No, ella enseguida va pronta porque la gracia que es movimiento la hace enseguida reaccionar. Y esa santificación que ella realiza le va dando la fuerza espiritual cada día para ir triunfando, ¿ah? Y siendo, dirían algunos padres de la iglesia, la discípula perfecta de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que con el Papa Benedicto, él nos va introduciendo en el esplendor de la fe a través del razonamiento práctico. El Evangelio tiene que ser práctico. Algunos lo quieren ver pragmático, pero el pragmatismo es utilizar al otro y el ser práctico significa actuar sin perder tiempo para santificarme. Nos muestra a María como la mejor discípula de Jesús, la gracia que produce iluminación de conciencia. María toma conciencia de que ella es la mujer que anuncian los profetas y que se describe en Génesis 3:15. Y María es la mujer inteligente que se da cuenta de todo su entorno. Salud. Él, recordemos que cuando el Papa San Juan Pablo II hace este documento de fe y razón, pues es él quien se lo presenta para dar a conocer esta encíclica, como un hombre de los sabios más grandes, trayendo la fe para que todos, desde el conocimiento, desde la ciencia, reconozcan la revelación en Jesucristo. Santo Tomás de Aquino, antes de escribir la Suma Teológica, escribe una suma que se llama Suma contra Gentiles. A través de las criaturas, a través de las obras, reconocer al Creador, sin entrar en el campo de la fe. El Papa Benedicto, ¿qué hace? Une la fe y la razón, que una se necesita a la otra. Darle fuerza a la fe sustentándolo con la razón. El conocimiento en la profundización del cristianismo. El cristianismo no es una filosofía etérea, o no es utópica, o no es idealista. Es la mayor de las realidades que nosotros podemos experimentar. Porque verdaderamente quien se diga cristiano es porque está configurándose con Cristo, ¿verdad? Oiga, entonces, si Cristo fue perseguido desde pequeño y por eso huyó a Egipto, si se le perdió a sus papás en el templo, si vivió obediente a sus papás, y luego después de que hizo milagros y obras y le enseñó a los demás, esos mismos lo acusaron y lo calumniaron y lo crucificaron, ¿a mí me va a pasar lo mismo? Sí, perdón que se lo diga, pero sí. Quien quiera configurarse con Cristo de manera íntegra, ¿verdad?
Cada quien de acuerdo a su vocación, pero tiene que ser así. Cuando lleguemos a la presencia de Dios, veremos si nos parecemos o no a Jesús. Desechar, dice el Papa Benedicto, filosofías contrarias a la fe cristiana. En los años 80 hubo un debate muy fuerte de varios teólogos y filósofos contra el cardenal Ratzinger, precisamente sobre algunas teorías que ellos suponían que debían interpretarse de la Sagrada Escritura, como esta teoría de von Balthasar, que él decía que pues Dios es tan bueno que al final nos va a perdonar todos y que el infierno va a quedar vacío. Ojalá fuera así, ¿verdad? Pero no es así. Ya la Virgen en Fátima decía que hay muchos en el infierno y hay que rezar para que los pobres pecadores no caigan en la condenación. Y obviamente muchos de los santos que han tenido revelaciones del infierno, pues que han visto ahí todos, ¿verdad? Como San Vicente Ferrer, Santa Gema Galgani y otros santos. Entonces en el infierno tristemente hay muchos, pero el Papa Benedicto, Ratzinger antes, va desechando todas esas filosofías. Y estos mismos estudios van diciendo, tenemos que reconocer la grandeza del cardenal Ratzinger. Va alimentando la fe con la razón y el conocimiento diario, ¿verdad? Él desde su puesto, con humildad, detrás del Papa San Juan Pablo, y cuando llega a ser Papa, pues obviamente él ve precisamente lo que quiere mostrar a los demás. No iba a ser como San Juan Pablo II con su carisma, pero con el conocimiento nos lo ha dado. Y algunos estudiosos decían, bueno, San Juan Pablo II nos convertíamos al verlo, el Papa Benedicto al escucharlo. ¿Cuál es el principio entonces de la salvación? ¿Qué nos dice el libro de Deuteronomio? Shema Israel, escucha Israel, ¿no? Antes de darnos los 10 mandamientos, nos da el famoso Shema, para que si tú ya escuchas lo que la palabra te dice, entre más palabra de Dios va a haber en tu ser, menos antipalabra. La antipalabra no es otra cosa que la mentira del maligno que nos trata de engañar para hacernos crecer en soberbia y mostrarnos a nosotros mismos. Entonces, si están diciendo que el Papa Benedicto nos convertimos a escucharlo, ¿qué nos está diciendo la Iglesia? Que tenemos que regresar al primer amor. En el libro del Apocalipsis, cuando reprime a algunas iglesias, eres buena, has hecho esto, has denunciado los herejes, has esto, pero una cosa te falta. ¿Qué? Tienes que regresar al primer amor. ¿Qué es lo que nos está pidiendo el Papa Benedicto? Regresar al primer amor para poder reconocer la iglesia como Cristo la fundó y no como los hombres la hemos cambiado a lo largo de más de 2000 años. Y por eso estas 3 encíclicas que hace el Papa, Dios es amor. A ver, olvídense ahorita de todo lo que se ha escrito y fijen su mirada, dice el Papa Benedicto, en Dios que es amor. Él es que al crearnos por amor, nosotros debemos de ser seres humanos que vivamos en el amor. Oiga, si yo no tengo amor, pues no te pareces a Dios, así de fácil. Entonces, él hace esta encíclica de Dios es amor para mostrarnos el principio, diría el apóstol San Juan, de lo que Dios quiere para nosotros. Primero y todo momento, tu vivencia en el amor fruto de la gracia. Después, salvados por la esperanza. Es decir, el anhelo permanente y ferviente de
anhelar el reino de los cielos. No hemos sido creados, dice el Papa, para aquí. Quien busca esclavizarse a este mundo, olvídese de ir al cielo. Tenemos que tener la esperanza puesta en la presencia de Dios. Y caridad en la verdad, amor en la verdad. Tenemos que amar esa verdad que Jesucristo ha proclamado, ¿verdad? No debemos de moldearla, porque en el momento que moldeemos la verdad, ya estamos desdibujando esa imagen y semejanza de Dios. ¿Qué es lo que quiere para la iglesia el Papa Benedicto? Que amemos, que seamos verdaderos y que nunca perdamos la esperanza. Oiga, pero la iglesia está fatal. Sí, pero mientras exista una persona que anhele esa iglesia como Cristo la fundó, como nos dicen los Hechos de los Apóstoles, mira cómo se aman. Entonces, ahí se mantiene viva la esperanza de una iglesia que quiere regresar a sus orígenes. Y es lo que nos recalca el Papa Benedicto, que no nos separemos. María, ¿qué es lo que hace? Se mantiene siempre firme en el amor, en la verdad, a pesar de las consecuencias que por encarnar al Hijo de Dios ya le habían dicho que iba a padecer. Y luego otros documentos, Sacramentum Caritatis, sobre la Eucaristía, ¿verdad? Algo que ha causado tanto polémica en estos tiempos, más en la pandemia, el desprecio a la Sagrada Eucaristía. Si María es la que, a pesar de que vio a su hijo golpeado, maltrecho, con todos los azotes y crucificado, se mantuvo ella de rodillas al pie de la cruz. Y ahora nosotros, por una pandemia, empezamos a despreciar, como que estiramos la mano, no me vaya a contagiar, Jesús en la Eucaristía, entonces hasta ahí No, el amor nos sana, el amor nos salva, y el amor se entrega por nosotros. Y si Jesucristo ya dio la vida por nosotros, no nos va a contagiar la Sagrada Eucaristía. Y diría por ahí un sacerdote anciano, y si nos contagiara, pues es el pretexto y la invitación que Dios nos hace para estar con Él. Pues es que yo me agarré de ahí para llevarte conmigo al cielo. Bendito sea Dios. Sabemos que eso no va a suceder, porque el Señor es instrumento de sanación y de salvación a los demás. Y verbo Domini, sobre la palabra de Dios, ¿verdad? La iglesia se nutre de 3 elementos, que es el magisterio, que es la tradición y que es la Sagrada Escritura. Pero esa Sagrada Escritura tiene que ser, dice el Papa, verla con fidelidad. El texto dice: ay de aquel que mueve una coma, una tilde, una i, un acento, una coma, será reo de condenación. Yo no sé, aquellos hermanos que han trastocado la Biblia y que la han cambiado infinidad de veces, desde la Reina Valera hasta nuestros tiempos, pues muchas cosas debemos de dar cuentas, pero por cambiar el texto de la Sagrada Escritura para darle otra interpretación, pues obviamente, una vez me llegó a la parroquia de un niño que iba a hacer la primera comunión una Biblia, entonces tú veías la Biblia blanca, como la de las Paulinas o la de Biblia de América, pues muy bonita, con letra dorada. Padre, mire, pero dice este título, y decía: Biblia de ideología de género. Y la había comprado en una librería católica, ¿verdad? Bueno, aparentemente católica, pero que ahí estaba la Biblia que ya se había trastocado. Es decir, quitar aquellas partes de la Sagrada Escritura donde se condena aquellos pecados contra natura. Entonces, de tal manera vemos cómo
estas palabras, estos documentos, este magisterio que el Papa Benedicto nos anuncia, es un reflejo de lo que es la Virgen María. ¿Cómo podemos triunfar con María? Adquiriendo o pidiéndole al Señor que nos haga reconocer esas virtudes que por el bautismo ya tenemos. Hemos sido dotados de todo un equipo para poder llegar a la santificación. ¿Ah? Oye, pero a mí no se me da eso como la Virgen María. Pues no, porque te falta un poquito más de gracia o un muchito más de gracia, ¿verdad? Ahí es donde tenemos nosotros también en nuestra respuesta para ser como la Virgen María. Si ella pisa la cabeza a la serpiente y el texto dice, y el demonio le pisa ¿qué? Su calcañar, su talón. ¿Cuál es el talón de Aquiles de las mamás? No, el talón de la Virgen somos cada uno de nosotros, ¿va? ¿Qué es lo que a ella le duele cuando un hijo de María cae en el pecado? Si ya ibas bien, si ya ibas caminando, si ya ibas triunfando, y otra vez, ¿va? Te caíste de nuevo. Pero precisamente cuando el Papa nos muestra las virtudes de María, que ella pudo triunfar con Cristo y que la Iglesia en estos tiempos de tanto ataque y tribulación, siguiendo el ejemplo de la Santísima Virgen María, con lo que nos hace recordar el Papa Benedicto volver al primer origen, nosotros podemos triunfar y llegar al corazón inmaculado de María. Solamente es cosa de retomar lo esencial. Padre, recomiéndeme un libro del Papa Benedicto, la Biblia. Pero esa no la escribió él, pero la leía a diario. Con la Biblia tienes. Padre, ¿cómo debo de ser como el Papa Benedicto, que nos enseñó a María? ¿Cómo? Humildes. El Papa Benedicto tenía 8 doctorados, 12 idiomas y nunca perdió la humildad. Y él mismo, por algo lo suscitó en la Iglesia, siendo alemán. Vemos a Alemania que siempre ha atacado a la Iglesia, ¿verdad? Cuando Constantino promulga que la Iglesia es la fe oficial del imperio, vienen después los bárbaros, ¿verdad?, venidos ahí de Alemania, para derrocar el imperio. Lutero, un sacerdote alemán, para hacer la contrarreforma o la reforma protestante. Hitler, alemán, con todo su ejército, que querían destruir el Vaticano. Y ahora, algunos que se dicen obispos en Alemania, quieren hacer un sínodo para hacer una iglesia conforme al mundo y no conforme al Evangelio. Pero precisamente él, siendo alemán, sostenía y paraba y detenía esos ataques de Alemania. ¿Quién hacía eso? La Virgen María detiene los ataques del maligno. Como la vida de un hombre sabio y humilde nos lleva a una mujer sabia y humilde, libre de la acción del maligno. De tal manera que María era o es poseedora de todas las virtudes, de la fe, de la esperanza y de la caridad, eso que nos hace recordar el Papa Benedicto, una mujer totalmente eucarística, porque fue la primera criatura que comulgó, ¿verdad? Tuvo en su vientre 9 meses a Jesús. Madre de la Iglesia, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Madre de Jesús, pisa la cabeza de la serpiente, una mujer joven y madura al mismo tiempo, ¿va?,
como al principio decíamos, el Papa Benedicto, joven iluminado, y cuando recibió el comentario de este cardenal, se hizo viejo desde su juventud para volverse anciano y adquirir la madurez, la sabiduría, la templanza, la paciencia, la prudencia para conducir en lo que le correspondía a la iglesia. Por eso el Papa Juan Pablo II, cuando le quería renunciar, espérame tantito, ¿no? Ay, déjame tu renuncia, yo sabré cuándo la leo, ¿va? Y de las pocas cosas que San Juan Pablo II nunca leyó, pues fue la renuncia, ¿va?, de Ratzinger, ¿no? A eso habla de su santidad de San Juan Pablo, ¿va? Pues si me lo quito de, pues, ¿qué voy a hacer?, ¿no? Sabía también Juan Pablo II que necesitaba un bastón tan fuerte como el cardenal Ratzinger. Y él era precisamente su báculo donde se sostenía para tomar decisiones. Por ahí hay un comentario del padre Gabriel Amort, cuando él estaba haciendo un exorcismo, ya había muerto San Juan Pablo II, y entonces los demonios decían, ese no lo nombres, y cuando el padre Gabriel Amort decía, ¿por qué no? Porque se me quitó muchos jóvenes. Lo odio porque me quitó muchos jóvenes que ya estaban puestos para la condenación. Y cuando viene el cónclave, y sin saber, los demonios comienzan a gritar, ese no, ese es peor que el anterior. Cuando el padre Gabriel Amort, ¿de quién hablan? Del que acaban de elegir papa, ese nos va a hacer más daño que el otro. Cuando después sale el anuncio y ven que es el Papa Benedicto, entiende precisamente el padre Gabriel Amort que ahí es cuando la iglesia continúa en su misterio de salvación. Y cuando el padre Gabriel Amort le preguntaba, ¿y por qué te hace tanto daño este nuevo papa? Porque él nunca mencionaron los demonios, sus múltiples doctorados o sus 12 idiomas, porque él celebra la Santa Misa con tanta humildad y con tanta solemnidad que la simple misa nos derrota. ¿Qué es lo que hace el Papa Benedicto cuando dice la Virgen en Fátima, en los últimos tiempos será el ataque contra la familia y el matrimonio? ¿Qué hace el Papa Benedicto? Algo tan sutil y tan inteligente que ni siquiera los enemigos de la iglesia lo pudieron captar. Hasta después ya como que empezaron a reaccionar después de algún tiempo. Inserta la figura de San José en la plegaria eucarística. Esto aparentemente tan inofensivo que le daba una fuerza tal de manera espiritual a la familia porque ya estaba en la plegaria la figura de San José, ¿no? Ten misericordia de nosotros por María, su esposo San José, la comunión de los ángeles, de los santos, etc. Ahí vemos precisamente esa fuerza espiritual. El Papa San Pablo VI decía, una misa, solamente una misa, renueva todo el universo cada día. Una sola misa. Si celebrara una misa en todo el mundo y no hubiera otras misas, con una que se celebrara, tiene tanta fuerza espiritual la misa que renovará no solo la tierra, sino todo el universo. Para que veamos cómo el Papa Benedicto introduce a San José, y entonces ahora se trata en los últimos tiempos de defender a la familia. Y así él precisamente nos va mostrando hasta el final un ejemplo de humildad, de silencio, que el silencio es la mejor forma de comunicación con Dios. Las que hablen mucho y se quieran comunicar con Dios, nada más un poquito de silencio para poder escuchar la voz. Es que yo le tengo que decir muchas cosas a Dios. No te preocupes, Él te tiene que decir muchas más, ¿no? Entonces, deja que Él hable y así verás, como lo hizo el Papa Benedicto, que guardó silencio y aparentemente se retiró para escuchar la voz de Dios como todo un profeta, y
conducir desde el silencio, desde la humildad y con toda la sabiduría a la iglesia para el triunfo del Inmaculado Corazón de María. ¿Sí? ¿Sale? Muchas gracias. ¿Dudas? Bueno, fíjate. Padre, el Papa Benedicto, es considerado el catejón que impedía la... Mira, la catejón entrada. quiere decir aquel que sostiene a la iglesia. Y antes de morir, el mismo Papa Francisco dijo: oren por el Papa Benedicto, que es quien en su silencio y en sufrimiento está sosteniendo a la iglesia. ¿Ah? Una definición implícita que nos lleva a la expresión de lo explícito, ¿verdad? Entonces, si el mismo Papa Francisco lo reconoció, pues es porque es así, ¿no? El sostenimiento de la iglesia. Ahora bien, no sabemos si el Señor puede suscitar otro catejón, ¿va?, que ayude a sostener a la iglesia. Eso ya nos lo dirá el signo de los tiempos. Pero que era aquel catejón, el Papa Benedicto, pues más claro ni el agua, ¿verdad? Sí, hija. Padre, ¿y por qué? Bueno, gracias. ¿Por qué no se ha proclamado el quinto dogma, que también es muy importante, de la Santísima Virgen María como corredentora de lo... Mira, ese es un tema sumamente importante y a ver si me puedo entender. Si no me entiendo, me preguntan, porque si no me dicen: padre, el padre dijo esto. Y no. El ser María corredentora en el plan de la salvación, cuando se defina ese dogma, tiene que ser en razón de la colaboración directa al plan de salvación. Todo bautizado somos corredentores de alguna forma en el plan de salvación. Incluso San Pablo decía: si faltare algo, aquí estoy, Señor, ¿no? No, espérate, déjame tus datos, ¿no? Pero decía San Pablo: bueno, pero yo sí quiero participar. Pero es que si decimos que María es corredentora, ¿va?, muchos podrían decir: entonces también todos los bautizados tenían que ser proclamados corredentores. Y si todos los bautizados son corredentores, entonces no va a haber nadie que se condene, porque entonces tú ya eres corredentor. Entonces ese dogma, que es un hilito sumamente delgado, hay que expresarlo bien con unas palabras claras, sencillas, directas, y que no quepa lugar a una mala interpretación, ¿no? Obviamente no es lo mismo el padre Agustín como bautizado que la Santísima Virgen María, que de manera directa por medio del ángel, Dios, como todo un caballero, le pregunta: ¿quieres ser la madre de mi hijo? Y ella dice que sí, ¿verdad? Entonces, hay que eso definirlo muy bien. Por eso yo creo que ningún papa ha querido tocar el tema por lo delicado, ¿no?, que pudiera ser, o por lo que pudiera provocar, ¿va?, si no se hace una buena interpretación de ese dogma de María como corredentora. ¿Sí? Sí, hija. Una pregunta, padre. ¿Por qué somos corredentores todos por el bautizo? No entendí yo eso, no entiendo. Mira, todos tenemos una misión como bautizados, ¿va? La misión es atraer a otros al encuentro con Cristo. La Sagrada Escritura te dice que si tú, por tu ejemplo, por tus palabras, por lo que le dices al hermano, él se libra de la condenación, tú ya habrás limpiado muchos pecados en tu vida y habrás atraído un hermano al encuentro con Dios. Porque la misión de todo bautizado es santificarnos en el otro. No podemos quedarnos con los talentos guardados, ¿no? Es que me diste un talento y lo enterré. Siervo inútil y perezoso. ¿No debiste meterlo al banco por lo menos? Entonces, precisamente para evitar esa polémica de que todos somos corredentores, hay que precisar
cómo María pudiera ser corredentora en su quinto dogma, sin entrar en que si todos somos corredentores, pues entonces no hay condenación, porque ya todos somos corredentores por el bautismo, hijos de Dios en adopción. Y es lo que hay que cuidar, ese lenguaje de decir, soy corredentor siempre y cuando yo quiera ser corredentor, ¿va? Si soy piedra de tropiezo para el otro, pues dejo de ser corredentor y me vuelvo instrumento de condenación para el hermano. Ahí yo dejo de responder al llamado que Dios me hace, ¿sí? Muy bien. Sí, hija. Ay, perdón. Bueno, nada más yo quería preguntar acerca de esto que usted está diciendo. Ay, ¿se oye? Así. Así. Entonces, por ejemplo, el documento de Aparecida dice que María es la medianera y la dispensadora de todas las gracias. Eso, y el Nuevo Catecismo también, la reconoce a ella como copartícipe, por así decirlo, en el plan salvífico de Dios, y medianera y dispensadora de todas las gracias. ¿Esto no sería ya un pasito para verla como más allá de nosotros los bautizados? Tú misma lo has dicho, un pasito, falta dar el otro para poder llegar al quinto dogma, ¿ah? Porque obviamente ella es la gran intercesora y la que nos acerca a su Hijo Jesús, ¿ah? Okay. San Alfonso María del Ligorio decía, bueno, quien reza el rosario, aunque sea muy pecador, no se va a condenar, porque finalmente María va a infundir en su corazón el deseo de renunciar a esos pecados a través del rezo del Santo Rosario y hacer las cosas que agraden a su Hijo Jesucristo, ¿no? Y ya por último, no creo que me voy a acaparar el micrófono. Hablando de esto mismo, al respecto de lo que dice San Pablo, de que, como dice, le falta a mi cuerpo completar, igual, ¿no? Creo que el plan salvífico. Si algo falta a la salvación, yo lo pongo, decía San Pablo. Ajá. Esto también como que hace un enlace en la corredención, ¿no? Sí, San Pablo lo hace porque él era tanto su celo apostólico. Cuando alguien haga un libro sobre la personalidad psicológica de San Pablo, va a encontrar un hombre que es un monstruo en la vida espiritual y humana. Pero también San Pablo se desesperaba, ¿no? Y se sentía un hombre muy sensible, el apóstol San Pablo. Y entonces, ¿qué es lo que hacía él? No quiero que nadie se condene, ¿no? Por ahí alguna de las cartas dice, bueno, si tuviera yo que padecer los sufrimientos del infierno por salvar a una persona, yo lo haría, ¿no? No, él ha conocido el amor de Dios, lo ha experimentado y se ha convertido de ser perseguidor de la iglesia a un apóstol. Y entonces por eso San Pablo quiere, en la medida de lo posible y hasta donde se pueda, participar. Señor, otro sufrimiento, échame otro. Oye, te va otro, sí, tú échamelo, porque ya me urge salvar más almas para ti. No quiero que nadie se pierda de este gran regalo que nos has dado, que es tu redención, ¿no? Si eso lo hacía San Pablo, que él mismo reconoce que estaba presente en la muerte de Esteban, ahora imaginemos María Santísima, que desde el principio, concebida sin pecado original, fue adquiriendo esa conciencia de ser la gran medianera de todas las gracias, para lo que podamos pedirle a nuestro Señor Jesucristo, a través de María, que le puede negar a Jesús, a su propia madre. Oye, te está pidiendo mi hijo esto, ándale pues, ¿no? Lo vemos ahí en las bodas de Caná. No ha llegado mi hora, hagan lo que les diga, ¿no? Ay, mamá, otra vez, ándale, ¿no? Entonces, si Jesús nunca le negó nada a su madre, por eso es la gran mediadera, ¿no? La medianora de todas las gracias, de que nos obtiene esas gracias de parte de Dios para nuestra santificación. Muy bien.
Sí. Ah, ya que menciona a Benedicto XVI, justamente lo primero que yo leí de él fue el Summorum Pontificum. Veo que no lo mencionó, pero quisiera yo saber como laicos, ahora que vemos un ataque directo contra la tradición dentro de nuestra Santa Iglesia Católica y de todo lo que sea, como bien lo dijo usted, reverente y solemne, entonces, ¿qué podemos hacer los laicos para defender la tradición de la Iglesia y para ayudar a que nuestros sacerdotes den esa mayor reverencia, que no se dé la comunión en la mano, que a la hora de consagrar no lo hagan con prisa? ¿Qué podemos hacer como laicos en esta situación? Mira, el mismo Papa Benedicto decía que le toca ahora al continente americano evangelizar al continente europeo. Tomando esa cita del Papa Benedicto, le toca ahora a los laicos reevangelizar a los sacerdotes. Cosa fácil. Sí pueden, échenle fe, sí pueden. Decíamos en el seminario que las 3 cosas que eran imposibles era confesar a las religiosas, convertir a los seminaristas y evangelizar a los sacerdotes, ¿no? Decía por ahí un padre anciano del seminario. Pero es eso, o sea, porque ustedes como laicos tienen el poder de alguna forma presionar a nosotros los sacerdotes de cómo evangelizar y cómo... Padre, si usted nos dice que Dios está por sobre todas las cosas, ¿cómo ahora me dice que el 5.º mandamiento, no matarás? ¿Va? Que el que alguien se contagie de COVID, pues no es una manera directa de matar, ¿no? Es una manera inconsciente. Ahora me dice que está antes que Jesús Eucaristía. ¿Dónde está ese valor cristiano, ese empuje, ese enseñarnos la doctrina de la Iglesia? ¿No está contradiciendo al magisterio de la Iglesia? ¿No? O sea, había un obispo, en paz descanse, que yo cuando era seminarista, cuando era seminarista, yo iba a las reuniones ahí del presbiterio, en una zona de la arquidiócesis, y el obispo le decía, a ver, ya no sé cómo decirles que se sienten a confesar. Se van a santificar en la confesión. Pero si no se quieren santificar en la confesión, fíjate, el obispo ya desesperado le decía, bueno, recuerden que tras el pecado está el centavo. Siéntense a confesar. La confesión es gratuita, pero la gente agradecida siempre nos ayuda a la iglesia. O sea, porque ya estaba desesperado el obispo, pues de que las quejas en esa zona eran de que la mayoría de los sacerdotes no se sentaban a confesar. Una persona ya versada en años fue con un sacerdote y le dijo, padre, ¿me confiesa mañana? Oiga, ¿y si hoy muero y me voy al infierno? Ay, siéntate, ándale, ¿no? Entonces ya la confesó, ¿no? Entonces viene la gracia de la creatividad para que nos evangelicen a nosotros los sacerdotes, ¿no? La misa, ¿para quién es la misa? Por eso la misa tridentina se daba no de espaldas al pueblo. El sacerdote es el pastor. Ahora sí que síganme los buenos, ¿no? Entonces, la única ofrenda agradable a Dios es su propio Hijo Jesucristo. Señor, por mí y por los que vienen atrás. En la misa tridentina, 33 formas de purificación hace el sacerdote en la Santa Misa. Ahora en la nueva, del nuevo ordo, se hacen 7 formas de purificación nada más. Es que el de antes era más pecador que ahora, el Padre por eso. No, al contrario, ¿no? Es darle la fuerza espiritual. Padre, pero es que en latín no entendíamos nada. Es que tú no tienes que entender. El que entiende es Dios,
¿no? Y si el latín es el idioma oficial de la iglesia, entonces le tengo que hablar a Dios. Cuando se leía el Evangelio, la homilía, la lectura, bueno, pues en lengua vernácula. Sí, hija. Sí, ¿qué pasa, hija? Padre, ahorita que dice que nosotros tenemos que evangelizar a los sacerdotes o darles, combinarlos a algo, a un sacerdote que yo le pedía la comunión en la boca y él la daba fuerza en la mano, dice, Padre, me da en la boca, en la mano. Padre, por favor, me da en la boca, en la mano. Dice yo, Padre, usted obedece al hombre y no obedece a Dios. Me decía, pues así es, si quieres. O sea, no se dejan. Diría el Evangelio, solamente algunos demonios salen con ayuno y oración. ¿Va? ¿Cómo torcerle la madre? Padre, ¿qué cree? Que hoy hice un ayuno por usted para que me diera la comunión en la boca, ¿no? Entonces, que valga la pena mi ayuno, démelo en la boca, no sea así. Sí, don Guillermo. Padre, agradecerle su presencia y sus palabras ante todo. Quisiera saber si hay planes para continuar esta obra de Benedicto XVI respecto a fortalecer la figura, la presencia, la devoción para San José, ahora que estamos viendo, observando tantos ataques hacia la familia mexicana. Eso es todo, Padre. Bueno, la mexicana y la mundial. Sí, yo creo que el testimonio y el testamento espiritual del Papa Benedicto, que bueno, él se llamaba José, va a tener más fuerza espiritual ahora que ya está en la presencia de Dios. Yo no dudo que pronto lo canonicen y todo su legado, que es inmenso, va a dar mucha fuerza a la iglesia. Porque miren, ahorita estamos viviendo una moda de liberalismo, de progresismo, de izquierdismo, de comunismo, de socialismo. Pero esto se cae solito porque no tiene un sustento y no hay verdad en él. Decía mi abuelita, las mentiras solas se caen. Entonces, ya estamos llegando a la cúspide de la izquierda y del liberalismo, donde ya después no va a haber nada más que proponer de estas personas y después viene el decline. Y eso ha pasado a lo largo de la historia. Con los griegos existía un grupo que se llamaba epicureísmo, ¿no? Que eran los más liberales. Incluso andaban ahí, ¿no? A raíz, ¿no? Y caminaban porque ellos decían, tengo el derecho de andar así. Pues tarde o temprano esos pues se acabaron, de una pulmonía que les dio por el frío, ya se murieron. Y ya vino la fuerza de los demás pensamientos filosóficos, ¿no? Que se sostienen, como algunas cosas de Sócrates, de Aristóteles y de Platón, ¿no? Entonces, después de esto va a venir precisamente la fuerza espiritual, y uno como sacerdote lo ve, niños de 5, 6, 7 años rezando el rosario, hincados. Yo en la otra iglesia, una vez di la comunión, un día normal, era entre semana, y empiezo a ver que todos los jóvenes que iban avanzando en la fila se hincaban. Todos los grandes vieron que los jóvenes se hincaron, pues también se hincaron, ¿no? Entonces sirvió de ejemplo que los jóvenes, los que se supone que están lejos de la iglesia, llegaban y se hincaban para la comunión. Todos los grandes dijeron, pues sí es cierto, se nos ha olvidado que el tesoro que vamos a recibir es el mismo Dios, vamos a hincarnos también, ¿no? Entonces, esto no tarda en caerse, ¿va? Este progresismo en la iglesia, ¿va? Y porque los que están ahí, pues ya también rebasan los 85 años, entonces, pues por cuestión natural, pues ya, ¿no? Pero bueno, sí, ibas a, ¿no? Padre, ya nos vamos, lo sentimos Vámonos ya. mucho, tenemos una cita para cenar. Muchísimas gracias, Padre. Gracias. Le damos las gracias al Padre Agustín, y mire aquí, un regalo, es el lienzo
de San Miguel del Milagro. Muchas gracias. Muchas gracias. Y pues está invitada a cenar con nosotros si gusta pasar al comedor. Muchas gracias. Nos están esperando directamente en el comedor. Muchas gracias. Dios los bendiga a todos. Buen provecho. Así